Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases de Física 2. Ahora vamos a ver también un otro aspecto relacionado con las ondas de sonido. Y nos vamos a referir a la intensidad del sonido, ¿no? Decimos que se define por ondas esféricas. Imagínense que acá se encuentra una fuente de sonido de una cierta potencia acústica y el sonido que se emite, obviamente, en este caso es en forma radial, ¿no? Es decir, hacia este lado, también a este lado, a este otro lado, bueno, a todos los lados en sí, ¿no es cierto? Ahora, acá estoy tomando en cuenta una referencia mediante esta circunferencia, la intensidad del sonido que se percibe en estos puntos, precisamente, a una cierta distancia de la fuente que produce un determinado sonido. Esta I es la intensidad del sonido. Esta R es la distancia, ¿no? Distancia hasta donde queremos saber la intensidad del sonido, ¿no? Entonces, pues de que acá indico P es la potencia acústica, R en este caso es la distancia y luego la I es la intensidad del sonido. Pero bien, una fórmula que se toma en cuenta de manera directa a esta distancia R para definir la intensidad del sonido, ¿no es cierto? Es precisamente de que esta intensidad del sonido es igual a la potencia P dividido entre el 4pi R cuadrado. Además, sus unidades de esta intensidad del sonido está definida como watts sobre el metro cuadrado. ¿No es cierto? Bien, para aclarar este concepto vamos a analizar el siguiente ejemplo, donde acá indico de que un altavoz irradia 900 watts de potencia acústica. Bueno, acá estoy realizando el dibujo de un altavoz precisamente, o un parlante, como ustedes quieran, ¿no? Donde se quiere calcular, acá indicamos, allá la intensidad de sonido a 150 metros. Es decir, a una distancia, en este caso de 150 metros de donde está esta fuente de sonido, queremos saber cuál es la intensidad de ese emite de sonido. Bueno, haciendo la solución, vamos a aplicar la formulita que les di a conocer, esta fórmula, ¿no es cierto? El cual es igual a la intensidad, es igual a la potencia acústica dividido entre el 4pi, la distancia R al cuadrado. Notamos que está en función de datos conocidos, donde esta potencia hemos indicado que es 900 watts, 4, ¿no es cierto? Según esta formulita, multiplicado por la pi. Recordemos de que esta pi es la constante matemática, cuyo valor se define como 3,1416, ¿no? Y esta R es la distancia, precisamente, 150 metros, pero elevado al cuadrado. Entonces, realizando toda esta operación con estos datos, el resultado que se obtiene es 3,18 por 10 a la menos 3, pero en watts sobre metro cuadrado. O también, este mismo resultado, si queremos expresar en watts sobre centímetro cuadrado, es equivalente a 3,18, pero multiplicado por 10 elevado a la menos 7, ¿no? Pero en watts sobre centímetro cuadrado, ¿no es cierto? De esa manera, con este ejemplo, aclaramos cómo obtenemos la intensidad del sonido a una cierta distancia precisamente. Ahora, otro aspecto relacionado con la intensidad del sonido está el nivel de intensidad del sonido, el cual se define mediante esta formulita, ¿no? De que beta, se utiliza esa formulita, es igual a 10 logaritmo, recordemos de que log es en base 10, ¿no es cierto?
logaritmo de la intensidad de sonido, en este caso I, colocamos dividido entre la intensidad de sonido I sub 0. Enseguida les indico estas dos intensidades, de qué manera se caracterizan, ¿no? Su unidad, en este caso, si queremos hablar del nivel de intensidad, está en decibeles. Ahora sí, este I sub 0 es la intensidad del sonido. Fíjense, este I sub 0 en muchos problemas se toma el valor de 10 elevado a la menos 16 en unidades de watts sobre centímetro cuadrado, ¿no? O también este mismo resultado es equivalente, este mismo valor más bien, es equivalente a 10 a la menos 12, pero ya en watts sobre metro cuadrado. Ahora, cabe recalcar de que este I sub 0 es el sonido más débil que puede percibir el oído humano, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el sonido más fuerte que puede percibir o que puede aguantar, si vale el término, nuestro oído? Entonces, en este caso indicamos que para este caso, ¿no es cierto?, se tiene lo siguiente. Sonido más fuerte. Sonido más fuerte que puede tolerar el oído humano. Este sonido, o sea, en este caso definimos con la intensidad I, ¿no es cierto?, es igual a 10 a la menos 4, pero también en unidades de watts sobre el centímetro cuadrado. Es el sonido más fuerte. Entonces, por tanto, realizando una relación entre el sonido más fuerte y el más débil, ¿no es cierto? Entonces, vamos a obtener el siguiente nivel. Es decir, acá coloco beta, nivel de intensidad del sonido, es igual al 10 logaritmo, ¿no? El logaritmo, en este caso, de la intensidad del sonido, en este caso, tomamos en cuenta el más fuerte, estamos hablando de 10 a la menos 4, pero en unidades de watts sobre el centímetro cuadrado. Y vamos a dividir entre el sonido más débil. Y el sonido más débil, o sea, la I sub 0, estamos tomando en cuenta que es 10 a la menos 16, ¿no es cierto? También en watts sobre el centímetro cuadrado. Entonces ustedes notarán de que va a ser posible simplificar watts sobre centímetro cuadrado, watts sobre centímetro cuadrado. De tal manera que vamos a obtener un resultado haciendo este cálculo, ¿no? Y el resultado que vamos a obtener de este nivel de intensidad del sonido va a estar en decibeles, ¿no es cierto? ¿Cuánto de este valor? Hacemos el cálculo correspondiente, ¿no? Y da 120 decibeles. Pues este 120 decibeles significa de que es el máximo nivel, indicaremos, es el máximo nivel. Indicamos, es el máximo nivel, ¿no es cierto? De intensidad, decimos, de intensidad que tolera, indicamos el oído humano. El oído indico humano. ¿Sí? O sea, 120 decibeles es el valor máximo, digamos así, que puede tolerar nuestro oído. Mayor a este nivel de intensidad, por decir 180 o 140, bueno, ya puede ocasionar algún daño en nuestro oído, ¿no es cierto? Este es el máximo permitido, 120 decibeles, ¿verdad? Ahora, en el anterior problema, indicamos, en el anterior problema,
donde hemos calculado el nivel de intensidad del sonido, ¿no? Entonces, en ese punto, bueno, ya le he usado la figura, ¿cuál será el nivel de intensidad de sonido que se percibirá? Es decir, tomando en cuenta ahora la fórmula de que el nivel de intensidad del sonido es igual al 10 log, ¿no es cierto?, de la intensidad I, en este caso, sobre la intensidad I sub 0. Entonces, por lo tanto, este nivel de intensidad va a ser igual al 10 log, ¿no es cierto? Y el valor que hemos obtenido de este nivel, de esta intensidad a esa distancia, dijimos 150 metros, acá está, no lo hemos dado todavía, es 3,18, ¿verdad? 3,18 por 10 elevado a la menos 3. Estamos hablando en watts sobre a la menos 7 vamos a colocar, a la menos 7, pero en watts sobre centímetro cuadrado. Y dividido, indicamos, ¿no es cierto?, estamos dentro del logaritmo, y dividido entre la I sub 0. Y la I sub 0 ya has indicado que es el sonido más débil, en este caso dividido entre 10 elevado a la menos 16, ¿no? Pero también en unidades de watts, ¿no es cierto?, sobre el centímetro al cuadrado. Entonces, realizamos esta operación, pero antes simplificamos unidades, watts sobre centímetro cuadrado, watts sobre centímetro cuadrado. Entonces, de esa manera, vamos a obtener este nivel de intensidad precisamente a esa distancia de 150 metros. Entonces, realizamos esta operación, 3,18 por 10 a la menos 7, dividimos entre 10 a la menos 16, hallamos el logaritmo en base 10 y multiplicamos por 10. ¿Cuánto da ese valor? Ese valor da 114, ¿no es cierto?, 0.23 decibeles. 0.23 decibeles. Este es el resultado. ¿De acuerdo? De toda esa forma podemos hallar también a esa distancia de 150 metros el nivel de intensidad del sonido. ¿Estamos de acuerdo? Bien, aclarando con un ejemplo más el concepto de intensidad del sonido y nivel de intensidad del sonido, podemos ahora desarrollar, a ver, el siguiente ejemplo. Bueno, acá coloco, a ver, vamos revisando este resultado, dijimos 120 decibeles, ¿verdad? ¿No es cierto? A ver, este valor, fíjense, vamos a realizar nuevamente el cálculo, ¿no? 3,18 por 10 a la menos 7, dividido entre 10 a la menos 16, obtenemos un resultado y luego sacamos el logaritmo en base 10. Y ese resultado que hemos obtenido en base 10, lo multiplicamos también por 10, ¿verdad? Y ese resultado que da es, a ver, cuando dijimos ese resultado es 95 punto, indico 0,2, ¿no? De 0,2 decibeles. Este es el resultado correcto, ¿no? Ustedes también pueden ir haciendo esta operación, ¿no es cierto? Y seguramente van a llegar a este resultado. ¿Sí? Pueden ir haciendo esa operación para este ejemplo. Bien, les decía de que vamos a aclarar con un ejemplo más este concepto de intensidad de sonido y nivel de intensidad del sonido. Entonces, a ver, decimos, se tiene un equipo de sonido. Se tiene, indicamos, un equipo
un equipo de sonido. Decimos que tiene un equipo de sonido, a ver, el cual voy a representar de la siguiente manera. A ver, bueno, algo así más o menos. Acá vamos a tomar en cuenta este equipo de sonido, bueno, más o menos de esta forma, ¿no es cierto? Donde obviamente va a tener una cierta potencia acústica. Ahora bien, por otro lado, también vamos a calcular la intensidad del sonido hasta un cierto punto. Por ejemplo, indicaremos acá, ¿no es cierto? Vamos a hallar la intensidad del sonido, llamaremos en este caso I, pero a una distancia, diremos distancia R, donde está precisamente este equipo de sonido. ¿Sí? Pero además también queremos calcular el nivel de intensidad del sonido a esa misma distancia. Ahora bien, indicamos. Antes hacemos notar de que la potencia, en este caso, bueno, dentro de los datos indicaremos en este problema, ¿no es cierto? Se va a conocer la potencia, en este caso, acústica, ¿sí? En unidades de watts, esta potencia acústica, vamos a tomar en cuenta que está en 120, ¿no? 120 indicamos watts, ¿no es cierto? Ahora bien, con este dato, se quiere calcular la intensidad, inciso A, colocaremos, inciso A, calcular, indicamos la intensidad, hablamos obviamente de la intensidad del sonido, calcular la intensidad, decimos, a ver, a una distancia, tomaremos como dato, intensidad a 6 metros, digamos, a 6 metros del equipo, a 6 metros indicamos del equipo, y su nivel en ese mismo punto, ¿verdad? Y su nivel indicamos de intensidad, ¿no? Es decir, si esta distancia donde está la fuente de sonido, hasta acá existe una distancia, estamos asumiendo de 6 metros. Queremos saber cuál es la intensidad del sonido y también queremos saber el nivel de intensidad del sonido. ¿De acuerdo? Sabiendo que la potencia, en este caso acústica, de este equipo de sonido, estamos tomando en cuenta como 120 watts. ¿De acuerdo? Bien. Por otro lado, inciso B. También queremos calcular distancia, diremos, calcular, indicamos distancia, ¿no es cierto? Decimos, ¿dónde el nivel de intensidad, esta vez coloco beta 1, ¿no es cierto? A ver, nos damos un valor, decimos es 90 decibeles. 90 indicamos decibeles. ¿No es cierto? A ver, pero vamos a ver si realmente este nivel de intensidad es mayor o menor más bien al que se halla en este punto, ¿no? A una distancia de 6 metros, ¿no es cierto? Entonces, inicialmente vamos a desarrollar, en este caso, el inciso A. Ahora, si es que este valor nos da menor justamente este punto beta, entonces este dato vamos a disminuir, ¿no? Por decir, qué sé yo, puede ser 80, 70, 60. Va a depender mucho también de los resultados que se halle en el inciso A. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes se dan cuenta de que
A medida que, por ejemplo, este punto se va moviendo más y más lejos de este equipo de sonido, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el beta? El beta en este caso va disminuyendo, ¿verdad? Si hasta este punto es 115 decibeles, en este punto 110, acá por ejemplo 100, acá 90, acá 80 y así sucesivamente. Pues a medida que esta distancia va creciendo, la R, ¿no? Pero al mismo tiempo va disminuyendo también el nivel de intensidad del sonido. Cada vez se va a hacer más pequeño, bueno, más débil, etc. ¿Perdón? Bien, a ver, con estos datos iremos realizando la solución en este problema. Bien, antes desarrollamos el inciso, en este caso A, ¿verdad? Bien, ¿cómo hallamos la intensidad del sonido? A la distancia de 6 metros. Vamos a aplicar la formulita que ya conocemos de que la intensidad del sonido es igual a la potencia acústica dividido entre el 4pi R al cuadrado. Ahora, como está en función de datos conocidos, esta intensidad del sonido va a ser igual en este caso a 120 watts, ¿verdad? Dividido entre el 4pi multiplicado por R al cuadrado. Entonces, R al cuadrado dijimos que 6 metros, ¿verdad? 6 metros, pero elevado al cuadrado. Entonces, haciendo esta operación, el resultado al cual vamos a llegar es 0,265 watts sobre el metro cuadrado. Ustedes también pueden ir verificando este valor, ¿no es cierto?, realizando esta operación precisamente, ¿no? Ahora bien, una vez que hemos calculado la intensidad del sonido en ese punto, vamos a calcular ahora el nivel de intensidad, ¿no? O sea, el beta, justamente en este mismo punto. Entonces, para ello, vamos a tomar en cuenta la fórmula del nivel de intensidad, en este caso del sonido, ¿no es cierto?, donde sabemos que beta es igual a 10, logaritmo en base precisamente 10, relacionando la intensidad del sonido I con la intensidad del sonido I sub 0, que es el más débil que percibe el oído humano. ¿No es cierto? Entonces, como está en función de datos conocidos, beta, básicamente podemos calcular con 10, en este caso, logaritmo, ¿no es cierto?, de esta intensidad, ¿verdad? Pero esa intensidad que hemos calculado en el primer inciso nos ha dado, acá coloco inciso B, estamos resolviendo el inciso B, ¿no es cierto? Perdón, todavía no el inciso B. Estamos queriendo calcular el nivel de intensidad del sonido en este mismo punto, ¿no? Entonces, 10 logaritmo de esta intensidad, cuyo valor hemos obtenido 0,265 watts sobre metro cuadrado, ¿verdad? Y vamos a dividir entre la I sub 0. Pues recordemos de que la I sub 0 es el sonido más débil y el metro sobre cuadrado, ¿no es cierto?, es 10 elevado a la menos 12, ¿verdad?, watts sobre el metro cuadrado. Entonces, haciendo esta operación, antes de simplificar las unidades watts sobre metro cuadrado, ¿no?, vamos a obtener este resultado en decibeles. Vamos a obtener este resultado precisamente en decibeles. ¿No es cierto? Entonces, acá la operación que vamos a realizar es 0,265 dividir entre 10 a la menos 12, ¿no?
obtenemos el logaritmo en base 10 de este resultado y vamos a multiplicar a la vez por 10, ¿verdad? Y ese resultado sale, ustedes también pueden comprobar, 114, ¿no? Punto 23. Hablamos de decibeles. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma se calcula el nivel de intensidad, les repito, a esta distancia de 6 metros con respecto al equipo de sonido. Bien, a continuación resolvemos el inciso B. Acá coloco inciso B, ¿no es cierto? Donde nos pide que calculemos, a ver, la distancia, donde el nivel de intensidad del sonido es 90 decibeles, ¿no es cierto? Si en este punto nos dio, fíjense bien, 114.26 decibeles, y a medida que nos vamos alejando, ¿no es cierto?, de la fuente de sonido, disminuye este nivel de intensidad del sonido, ¿sí? Si acá es 114, vamos alejándonos, será 110, nos alejamos más, será 100, nos alejamos más, será 95, nos alejamos más, será, por decir, en este punto, asumiremos 90, ¿no? Entonces, justamente en este punto, ¿no?, se va a tener el beta 1. Pero beta 1, en este caso, va a estar definida como 90 decibeles. Decibeles también se puede definir de esta forma, ¿no? Ustedes van a ver en muchos textos, ¿no es cierto? Decibeles también se puede abreviar de esta forma. ¿De acuerdo? 90 decibeles. Ahora, hasta el punto donde se tiene 90 decibeles, lo que nos pide que calculemos ahora es esta distancia. La distancia desde el fuente de sonido hasta precisamente hasta donde se tiene un nivel de intensidad de 90 decibeles. ¿No es cierto? Entonces, en otras palabras, nos pide que calculemos esta R1. ¿De acuerdo? Es como calculamos esta R1, ¿no? O esta distancia. Pero para calcular esta distancia, también antes vamos a calcular la intensidad del sonido precisamente en este punto, el cual podemos llamar en este caso intensidad de sonido 1, llamaremos, ¿no? Para diferenciar con esta intensidad. ¿Sí? A ver, ¿cómo calculamos esta I1 más antes? Teniendo el dato de beta. Entonces, para ello, fíjense, vamos a, estamos ya en el inciso B, ¿no es cierto? Representamos el inciso B. Bueno, acá decimos distancia, inciso B, distancia, indicamos donde beta 1 o el nivel de intensidad beta 1 es 90 decibeles, ¿no? 90 dB, si ustedes quieren, tal como estamos indicando, ¿no? Decibeles, ¿no es cierto? Entonces, para ello vamos a tomar en cuenta la fórmula de que este nivel de intensidad, llamaremos beta 1, es igual a 10 logaritmo, ¿no es cierto?, de intensidad de sonido en ese punto precisamente dividido entre el más débil y sub 0. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, fíjense, beta 1 es dato. Nos indica que es 90 decibeles. Vamos a obviar unidades. Acá tenemos el 10, ¿no es cierto? Acá el logaritmo de la intensidad I1 dividido en este caso entre la I sub 0. ¿Sí? Esta I sub 0 ya es conocida, ¿no? Es el más débil, ¿no es cierto? Vamos a tomar en cuenta el 10 a la menos 12. Acá, bueno, beta 1 ya es conocido. Ahora, de esta relación, ¿cómo despejamos la intensidad de sonido, en este caso I1? Justamente en este punto. ¿Cómo podemos despejar?
Bueno, acá ya es más matemáticas, ¿no? ¿No es cierto? Si acá tenemos logaritmo, ¿no? Y esta es la incógnita I1. ¿Cómo despejamos? Como estamos hablando de un logaritmo en base 10, ¿qué tal si a ambos miembros, ¿no es cierto?, tomamos en cuenta precisamente la base 10? ¿Sí? Entonces acá decimos tomando, indicamos base 10 en ambos miembros. Base 10 indicamos en ambos, bueno, decimos en ambos miembros, ¿no? Entonces, lo cual quiere decir de que, bueno, pero antes, ¿no? Para no complicarnos, fíjense bien, pero antes indicamos, ¿no es cierto? Se puede simplificar, ¿verdad? Si acá tenemos 90, esto es igual, dijimos, a 10 logaritmo de la I1 sobre el I sub 0. Ustedes notarán de que fácilmente se puede simplificar acá el 0 con el 0, ¿verdad? Y tendremos ya directamente de que 9 es igual a logaritmo, ¿no es cierto?, de la I1 sobre el I sub 0. Ahora sí, vamos a tomar la base 10, ¿no es cierto? Entonces, tomando esta base 10 en ambos miembros de la ecuación, entonces va a ser posible, a ver, expresar de la siguiente manera. Acá coloco 10 elevado a la 9, ¿no? Acá también coloco la base 10, ¿no es cierto? Y como exponente va a estar logaritmo de la I1 dividido la I sub 0, ¿no? Ahora, esta expresión se puede representar, a ver, ¿de qué manera? Aplicando propiedades de logaritmos, bueno, en el lado izquierdo, bueno, copiamos nada más 10 a la 9, ¿sí? Ahora, aplicando propiedades de logaritmos, esta expresión, ¿no es cierto? Ustedes notarán de que se puede escribir como la I1 dividido la I sub 0, ¿no? Y multiplicado por el logaritmo de 10. ¿De acuerdo? Les repito, por propiedades de logaritmos. Pero también sabemos de que el logaritmo de 10 en base 10 directamente es 1. Entonces, de esta forma, tenemos 10 elevado a la 9, ¿verdad? Y vamos a tener nada más que la I1 dividido la I sub 0. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, de esta expresión ya se puede despejar la I1. O sea, la intensidad que buscamos. Y esto va a ser igual a decir 10 elevado a la 9, ¿no es cierto? Multiplicando en este caso por la I sub 0. ¿No? O sea, esta expresión, y vamos al otro lado, precisamente a multiplicar. ¿De acuerdo? Pero esta I sub 0 ya es conocida, ¿verdad? Entonces decimos de que, por tanto, esta intensidad I1, les recuerdo, estamos queriendo calcular esta intensidad I1 más antes, donde el nivel de intensidad en este caso es 90 decibeles. ¿No es cierto? Va a ser igual a ¿qué? A 10 elevado a la 9. Ahora, este I sub 0, bueno, y es un dato conocido, hemos indicado que es el nivel de intensidad más débil que puede percibir el oído humano, y está dada en unidades de, o más bien, cuyo valor es 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Entonces, en consecuencia, si empezamos ese valor con 10 elevado a la menos 12, bueno, indicamos acá menos 12, pero en watts sobre metro cuadrado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta intensidad I1 va a ser igual, bueno, acá haciendo operaciones, ¿no es cierto? Acá la base es 10 en ambos casos, copiamos nada más,
Y 9 menos 12 sabemos que es menos 3, ¿no? Y va a estar en unidades de watts sobre metro cuadrado. ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto, esta es la intensidad, el 10 a la menos 3 watts sobre metro cuadrado, que se presenta precisamente en este punto. Ahora bien, con este valor de la intensidad y 1 en este punto, ya se puede calcular esta distancia. ¿Sí? Entonces, para ello, vamos a tomar en cuenta la fórmula precisamente, a ver, de la potencia acústica relacionado con la intensidad del sonido. Entonces, esa relación está dada, a ver, acabo de continuar, decimos de la fórmula que dimos a conocer a un principio, de que la intensidad del sonido, en este caso I1, es igual a la potencia acústica dividido entre el 4pi, en este caso R1, ¿verdad? R1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, acá notamos de que ya se puede despejar la R1, ¿no? Si esta R1 lo llevamos al numerador, más bien, pasamos al lado izquierdo, va a pasar a multiplicar, hacemos intercambio. Y esta I1 llevamos en su lugar. Es decir, haciendo este despeje vamos a tener R1 al cuadrado, ¿no es cierto? Esto es igual a la potencia dividido entre el 4pi. Pero 4pi multiplicado en este caso por la intensidad I1. ¿Está bien despejado hasta ahí? ¿Sí, verdad? Entonces, para despejar esta R1, como está elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Sabemos que el otro lado va a pasar en forma de raíz cuadrada, ¿no? Entonces vamos a tener directamente la potencia P dividido entre el 4pi y 1, o sea, la intensidad que hemos calculado. Entonces, con esta fórmula ya vamos a poder hallar la distancia, ¿no? Desde donde está la fuente, bueno, podemos también representar de esta manera, ¿no es cierto? La intensidad del sonido viaja de esta manera, obviamente, ¿no es cierto? Hasta donde se tiene 90 decibeles, ¿no? Y la pregunta es, entonces, ¿cuál es esa distancia R1? Entonces, como ya tenemos la fórmula, lo que vamos a hacer es reemplazar datos directamente, ¿no es cierto? Donde esta distancia R1 se va a poder calcular. Esta potencia acústica es dato, ¿no? Es un dato que nos da el problema, ¿no es cierto? Y tiene el valor de 120 watts, ¿no? Vamos a dividir entre 4pi. Sabemos que esta pi es una constante matemática, es el 3,1416. Multiplicamos por la intensidad 1. Y esa intensidad 1 que hemos calculado en el anterior análisis, ¿no es cierto? Pues nos ha dado 10 a la menos 3, ¿verdad? Pero 10 a la menos 3 en unidades de watts sobre metro cuadrado. Watts en este caso sobre el metro cuadrado, ¿no? Pero toda esta expresión está en una raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, vamos a simplificar, en este caso, watts con watts, ¿verdad? Y haciendo extremos y medios, metro cuadrado va a subir al numerador. Y metro cuadrado de la raíz cuadrada simplemente sale como metro, ¿verdad? Entonces, esta R1, ¿no es cierto?, va a estar en unidades, en este caso, de metro. ¿De acuerdo? Entonces, realizamos esta operación. Más antes calculamos 4 por pi por 10 a la menos 3. Es el resultado que vamos allá, lo guardamos en la memoria y luego 120. Dividimos entre la memoria guardada, sacamos en este caso la raíz cuadrada. ¿De acuerdo?
Entonces, sacando esta raíz cuadrada, el resultado que yo obtengo, pues ustedes también pueden comprobar, es 97.72 metros, ¿no? O sea que esta distancia, fíjense bien, a la cual se va a manifestar un nivel de intensidad de 90 decibeles, ¿no? Y la distancia con respecto al equipo de sonido, este R1, va a ser 97,72 metros. ¿De acuerdo? Recordemos de que a 6 metros, o sea, a la R1, hemos hallado una intensidad, ¿no? Y también hemos hallado un nivel de intensidad. Ahora estamos hallando una distancia ya más alejada, ¿no es cierto? En esta distancia, en este caso, de 97,72 metros, ya se puede también calcular, tal como hicimos, en este caso, la intensidad de sonido. Y con ello podemos calcular la distancia. ¿Se tiene ese problema? Donde hemos aplicado nuevamente las fórmulas de intensidad de sonido y luego nivel de intensidad del sonido. ¿Sí? Bueno, en los apuntes que les he enviado también están algunos ejemplos más. Ustedes pueden repasar esos ejemplos, ¿no es cierto? Y también tener un concepto mucho más cabal acerca de estos dos conceptos, es decir, de la intensidad del sonido y del nivel de intensidad del sonido. Bien, jóvenes, espero que esta parte haya sido entendido, ¿no? Y de esa manera vamos a cesar este capítulo 2, ¿de acuerdo? Donde nos hemos referido a ondas en medios elásticos y también ondas sonoras. Para terminar esta clase, también ya les mandé un mensaje en WhatsApp, en el grupo, ¿no es cierto? El primer parcial se va a tomar el día martes de la próxima semana, si no me equivoco, es martes 19 de enero, ¿ya? De estos dos primeros capítulos, es decir, el capítulo 1 y del capítulo 2, ¿no? Además, les estoy indicando de que el examen va a ser de 3 de la tarde hasta 4 de la tarde. Va a tener duración de 1 hora. ¿Listo? Pero además también indicarles de que en los últimos apuntes que les he enviado, o sea, donde está este tema, o estos temas, ¿no es cierto?, que vimos, está una práctica, o sea, la práctica de los dos capítulos. Si no me equivoco, son 12 o 13 problemas. Vayan haciéndolo y vayan practicando para el examen. Y esta práctica, por si acaso, jóvenes, no es para presentar, ¿ya? O sea, ustedes resuélvanlo, ¿no es cierto? Y es para que se preparen solamente para el examen. No es necesario que presenten esta práctica. ¿De acuerdo? Esta práctica es como una forma de ayudarles también para que vayan preparándose precisamente para este examen. Si el examen es el día martes, jóvenes, el día lunes la clase es normal, ¿no? Nos vamos a ver el día lunes a las 2 de la tarde, donde vamos a realizar una introducción ya al siguiente capítulo, ¿no?, del programa de la materia de Física 2. Bien, jóvenes, por ahora eso es todo. Nos veríamos ya directamente el día lunes, pero vayan siempre ya preparándose para el primer parcial, ¿no? Les reitero, este primer parcial va a ser el día martes 19 de enero. Bien, jóvenes, les agradezco por su atención.
Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.